Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén, y bienvenidos a nuestro webinar sobre arbitraje en América Latina y Europa. Hoy tenemos con nosotros a 5 panelistas que nos van a ofrecer su perspectiva desde América Latina, Estados Unidos y Europa. Voy a empezar por presentar a los panelistas y luego ya vamos a empezar con nuestra discusión y vamos a dejar tiempo al final para que los panelistas puedan responder a las preguntas del público. Así que les invitamos a todos a que vayan mandando sus preguntas a lo largo del evento y las vamos a responder al final. Bueno, pues vamos a las presentaciones. Tenemos a la señora Julie Bedard, que es socia del bufete Skaven en la oficina de Nueva York y también en Sao Paulo. Actualmente dirige el grupo de arbitraje y litigios internacionales del despacho en las Américas. Su práctica se centra en los arbitrajes y litigios internacionales complejos y también asesora a compañías y consejos de administración en investigaciones internas y temas regulatorios. Representa clientes en tribunales federales y estatales de los Estados Unidos y ha representado a clientes en arbitrajes internacionales administrados por las principales instituciones arbitrales del mundo. Julie también es miembro de la Corte de Arbitraje de SIAC y de su panel de árbitros. Después tenemos al señor Fernando Mantilla Serrano, que es socio en la oficina de París del bufete Latham & Watkins y codirector global de la práctica de arbitraje internacional. Señor Mantilla Serrano ha representado a clientes en arbitrajes conducidos según los principales reglamentos institucionales, así como en arbitrajes bajo reglas ad hoc con sedes por todo el mundo. Tiene mucha experiencia en disputas entre inversores y estados, especialmente bajo la administración del CIADI. Es también miembro de la Corte de Arbitraje de SIAC y de su panel de árbitros. Después tenemos a la señora Carmen Martínez López, que es socia en la oficina de Londres del bufete Three Crowns. Tiene experiencia representando a clientes en arbitrajes comerciales y de inversión, tanto bajo las reglas de las principales instituciones arbitrales como ad hoc, en múltiples jurisdicciones, pero especialmente en América Latina y España. Actualmente Carmen preside el capítulo británico del Club Español de Arbitraje y es miembro del Comité de Nombramientos de la Corte de Arbitraje de Madrid. Después tenemos al profesor Guido Santiago Tawil, que es abogado especializado en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Entre otras cosas, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, presidente del Comité de Arbitraje del Foro Latinoamericano de la International Bar Association y miembro del Consejo de Gobierno del International Council for Commercial Arbitration. Es también miembro del panel de árbitros de SIAC y del Users Council para América Latina de SIAC. Fue miembro de la Corte de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Londres y del subcomité revisor de las reglas de la IBA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional. Es actualmente catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y desde 2008 ejerce como árbitro independiente. Anteriormente fue senior partner en el bufete Boumtschel en Buenos Aires y es autor, además de 7 libros y muchos artículos académicos. Finalmente tenemos al señor Eduardo Zuleta, que concentra su práctica en arbitraje nacional e internacional, litigios internacionales, derecho internacional público y derecho internacional privado en el bufete Zuleta Abogados Asociados en Bogotá. El señor Zuleta es vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, miembro de la Corte de Arbitraje de la LCIA y miembro de la lista de árbitros del presidente del Consejo Administrativo del CIADI. Y es también miembro del panel de árbitros de SIAC, entre otras instituciones. El señor Zuleta ha sido presidente, coárbitro, árbitro único y apoderado en arbitrajes comerciales e internacionales, bajo los principales reglamentos institucionales, y se ha desempeñado también como asesor y árbitro en arbitrajes de inversión, bajo las reglas del CIADI y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Bueno, entonces creo que podemos pasar ya a nuestra discusión. Para empezar, me gustaría que nos hablaran un poco del estado de salud del arbitraje, tanto comercial como de inversión. Empezamos con América Latina. Podemos empezar igual con los panelistas que tenemos allí sobre el terreno. Profesor Tawil, si quiere empezar. Sí, Jordi, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar con queridos colegas y amigos compartiendo este webinar. Yo creo que el estado del arbitraje es bueno,
pero creo que sobre todo desde el punto de vista del desarrollo del arbitraje va a ser mejor. Lamentablemente, una de las consecuencias de esta crisis es que va a haber, a mi juicio, una explosión de arbitraje. Es decir, va a haber muchísimos arbitrajes, no solo en jurisdicciones muy activas como puede ser Brasil o Perú, sino en muchas otras. Va a haber mucha conflictividad y claramente los sistemas judiciales no van a estar en condiciones de poder sobrellevarlo. Yo creo que muchos de los sistemas judiciales van a colapsar, por lo cual va a haber un gran incremento de arbitrajes, va a haber mucha discusión, mucha presión sobre el sistema arbitral y lugar para el ingreso de muchos otros actores. Claramente con estas crisis va a haber también muchas propuestas, algunas propuestas sanas y otras no sanas, va a haber seguramente algunas propuestas que vamos a tener que debatir y sobre todo mucha presión sobre el marco de la discusión, teniendo en cuenta que vamos a estar discutiendo temas muy sensibles tanto para los particulares, las empresas, como para los estados. Yo creo que eso, por lo menos diría como título general, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El señor Zuleta. Gracias, buenos días, tardes o noches a todos y un gran gusto estar aquí. Muchas gracias a SIAC por la invitación, un placer enorme estar con muy queridos colegas y amigos en este panel. Coincido con Guido en que el estado de salud del arbitraje es bueno. Creo que hay un problema serio para el arbitraje mientras dure esta situación, que pues no sabemos cuánto tiempo tomará, y es el tema de las cortes y de los jueces. Claramente no ha habido en América Latina la capacidad del sistema judicial de reaccionar y tenemos situaciones de cortes que no han tenido y no tienen la capacidad de darle el soporte necesario al arbitraje. Para poner un ejemplo, en el caso de Colombia y en otros países de América Latina, en el caso particular de Colombia, tenemos una situación en que hay recursos de anulación, por ejemplo, pendientes contra laudos que no se pueden presentar. Llevamos 3 o 4 meses esperando a ver si algún día abren las cortes para presentar recursos de anulación. Creo que el arbitraje comercial ha tenido una baja no significativa, sí ha tenido una baja en la región no significativa, y creo que hay una oportunidad para las instituciones internacionales en el manejo de arbitrajes en la región, porque lo que sí ha demostrado esta situación es que hay una cantidad de centros de arbitraje, de pronto un exceso de centros de arbitraje en América Latina, que no están en capacidad de manejar situaciones de reuniones no presenciales y además, para terminar, creo que hay una serie de vacíos en las legislaciones que son de una manera, particularmente en los países que tienen sistemas dualistas, dificultades enormes en adaptarse a esta situación y cumplir con las normas legales que rigen el arbitraje en la sede. Dejo por ahora ahí el comentario. Muy bien, muchas gracias. Igual podemos seguir con un poco más al norte, en Nueva York, si lo ves más o menos igual. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitar a una gringa a participar en el panel. Y me hace mucho gusto conversar con ustedes sobre el estado del arbitraje internacional y particularmente afectando a nuestra querida región de América Latina. Yo diría el siguiente, 2 puntos. Uno es, hay una verdadera oportunidad para el mundo del arbitraje hacer posiblemente dar un ejemplo al mundo judicial. Y eso lo hemos visto en Canadá, lo que me parece sumamente interesante. Arbitration Place tuvo varias conversaciones y al final un acuerdo con los tribunales de la provincia de Ontario para ellos usar, de hecho, la plataforma online que estamos usando hoy dentro del contexto de la mayoría de nuestras audiencias. Y hay una oportunidad tremenda
para la comunidad de arbitraje y la comunidad judicial de intercambiar, y para los árbitros y los abogados de arbitraje de realmente sensibilizar y mostrar la facilidad de las capacidades online que tenemos hoy en día. Posiblemente de manera, y eso es el segundo punto, de manera posiblemente intelectualmente más interesante para los que tienen sí interés intelectual y académico en nuestras disputas internacionales, y yo creo que estoy hablando de la mayoría de los abogados y los árbitros en arbitraje internacional. Tenemos con un evento terrible del COVID, pero tenemos aquí jurídicamente un evento de derecho comparado internacional extraordinario. Es decir, tenemos circunstancias muy similares en varios países, las bases se encuentran en varias situaciones contractuales, o también, y podemos hablar también de los arbitrajes de inversión, pero lo que vamos a ver no es solamente, y lo que estamos ya viendo, no solamente una cantidad de casos y de disputas increíble, sino que también el interés de todos bajo cualquier ley aplicable en entender lo que otros jueces y árbitros están posiblemente decidiendo en casos similares. Entonces, la oportunidad para un crecimiento al pensamiento de derecho comparativo, para enriquecer todo nuestro análisis y pensamiento sobre los asuntos, es, en mi opinión, totalmente increíble. Muchas gracias, Julie. Pues vamos a ver qué opinan en Europa sobre el tema. Seguimos con América Latina, pero como entiendo que los dos panelistas en Europa tienen también bastante experiencia en América Latina, igual nos pueden ofrecer su visión sobre el tema. Vamos con Carmen, por ejemplo. Buenos días, muchísimas gracias a ti, Jordi, y a SIAC por la invitación. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado mis panelistas. Creo desde luego que el COVID nos va a dar esta oportunidad para una cierta explosión del arbitraje, por lo menos de ciertos tipos de arbitraje, y también en el punto que hacía Julie de cómo hemos visto, por ejemplo, de manera anecdótica, clientes que tradicionalmente eran bastante reacios al arbitraje, ahora con esta reciente experiencia de audiencias arbitrales funcionando perfectamente, de procedimientos que seguían su curso frente a lo que les ha pasado con las cortes estatales, pues enamorándose un poquito del arbitraje, ¿no? Y creo que efectivamente nos va a dar una oportunidad de exponer un poco las ventajas del procedimiento arbitral. Más allá de todo lo relevante al COVID, ¿no? Yo creo que veníamos justamente pre-COVID en una situación en la que teníamos algunos challenges, por lo menos desde luego desde el lado europeo, quizás mucho menos en Latinoamérica, por ejemplo, en el arbitraje de inversión, ¿no? Y yo creo que ahí la comparación entre Europa y Latinoamérica es bastante interesante y hablaremos un poquito más de esto, entiendo. Pero bueno, por apuntar quizás algunas líneas generales ya. Mientras que en Europa hemos estado liderando ahora mismo los vientos de cambio del sistema, por lo menos del sistema de arbitraje inversor-Estado como lo conocíamos hasta ahora, pues creo que en América Latina, con algunas matizaciones, pero bueno, se sigue en un modelo mucho más clásico, por lo menos en cuanto al funcionamiento de los tribunales arbitrales o la composición de los tribunales arbitrales tal y como lo conocíamos, ¿no? Los últimos tratados bilaterales firmados por países en la región siguen un poco con ese modelo más clásico, muy diferente de lo que sucede en Europa, y con la excepción quizás del acuerdo entre México y la Unión Europea, pero ahí el cambio viene, por supuesto, impuesto por la Unión Europea. Con una reducción tal vez del scope de las protecciones de estos
de las protecciones sustantivas recogidas en los acuerdos, que no es tampoco, desde luego, nada nuevo, y sin embargo sí que está muy dans l'air du temps, ¿no? Pero un mantenimiento en general del sistema de arbitraje. La tendencia por la que yo siempre me pregunto, también ahora mismo y también a la luz del COVID, es si estamos yendo o si vamos a ir hacia una regionalización un poquito del arbitraje, tanto comercial como de inversión en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que esta pregunta surge un poco cada X tiempo e intentamos responder a la misma. Yo creo, bueno, las estadísticas demuestran que seguimos sacando la mayoría de las disputas latinoamericanas de la región, ya sea por sede arbitral, por elección de ley o porque escogemos árbitros de fuera de la región, porque lo hacemos en inglés. De hecho, las estadísticas del CIADI, por ejemplo, nos demostraban que aunque los casos de arbitrajes en español van aumentando en los últimos 20 años, sigue siendo un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Yo sí que he empezado a ver, de manera anecdótica quizás, algunos intentos en la región de cambiar un poquito esto, ¿no? Por ejemplo, vemos muchas cláusulas arbitrales ahora también ofrecidas a los inversores que se van por Santiago de Chile como sede, que dan derecho también, pues, a veces chileno, incluso colombiano, un poquito de todo, y que imponen el español en la región, pero desde luego un punto a oír también a los colegas a ver si ellos tienen una experiencia similar o no. Gracias, Carmen. Pues, Fernando, para terminar con esta ronda. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación a la CIAC y a mis colegas por la oportunidad de verlos a falta de podernos encontrar, pero esperemos que pronto lo podamos hacer. Mira, o sea, nosotros siempre tenemos la tendencia, y es muy humana, de pensar que porque hay un fenómeno presente e impactante, es algo que nos va a revolucionar y a cambiar la vida. Me refiero al COVID y al arbitraje. Yo francamente, y lo vamos a discutir más adelante, no creo que estemos frente a una revolución. Para mí esto es claro. Y precisamente por ello, en esta presentación inicial, quisiera circunscribirme a lo que yo estoy viendo como es el estado del arbitraje independientemente del fenómeno COVID-19. Y yo aquí lo dividiría en dos ramas, que es el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión, y obviamente desde la perspectiva europea. A nivel comercial, yo tal vez señalaría una gran característica que yo creo que se ha convertido en universal, pero lo estamos viviendo particularmente en Europa y en América Latina, y es la popularización del arbitraje. ¿Qué significa eso? Eso significa que antiguamente veíamos arbitrajes internacionales de altísimo monto, de altísima complejidad. Hoy ya no es más ese caso. Hoy se ve cada vez más, y lo puede confirmar las instituciones, particularmente la CCI, pero estoy seguro que la CIAC no es extraña a ello. Tenemos arbitrajes internacionales de valores relativamente modestos o medianos, lo cual tiene grandes ventajas, y es el segundo aspecto que quería señalar, y es que estamos en presencia de digamos, una extensión enorme del nivel de árbitros y de abogados participantes en arbitrajes internacionales. Las nuevas caras son cada vez más comunes. O sea, esa historia del arbitraje en un círculo cerrado y un club cerrado ya no existe y dejó de existir hace mucho tiempo, y hoy en día yo creo que lo estamos presenciando realmente a nivel de caras nuevas, de caras jóvenes, de gente proveniendo y árbitros proveniendo de diferentes latitudes. Luego, eso es un fenómeno muy positivo que lo estamos viviendo en Europa, y sin lugar a dudas es lo mismo que se está viviendo en América Latina. En arbitraje de inversión el fenómeno es un poquito menos halagüeño. Yo diría que en arbitraje de inversión se ha producido un fenómeno contrario al que vivíamos antiguamente, es decir, América Latina importaba cuestiones de Europa. Yo creo que ahora Europa está importando más bien cuestiones de América Latina en materia de inversión, y eso se traduce en el famoso backlash que se está produciendo en relación con los estados. Lo vemos con la jurisprudencia, decisión, por ahora no la quisiera calificar la jurisprudencia de la decisión ACMEA, lo vemos con las interpretaciones conjuntas por parte de los estados firmantes, que es un fenómeno reciente. Efectivamente, las interpretaciones conjuntas de los tratados han siempre existido, pero es un fenómeno que realmente aparece con posterioridad 2005-2006. Lo vemos con la redacción de los nuevos tratados de inversión de nueva generación,
donde vemos que los estados sí están un poco, llamémoslo así, recogiendo velas. Entonces yo creo que esa es para mí, digamos, para una abrebocas de lo que yo estoy viendo, el estado de la cuestión del arbitraje. Esos serían los dos aspectos que yo señalaría, tanto en la parte de arbitraje comercial como de arbitraje de inversión. Muchas gracias, Fernando. Bueno, veo que ya más o menos habéis cubierto el tema tanto en Europa como en América Latina, a nivel bastante general. Un tema que ha comentado Carmen de las sedes. No sé si sería bueno que comentáramos un poco tendencias en ese aspecto en las dos regiones, en las disputas entre partes de Europa y de América Latina, pues cuáles son las sedes más atractivas o qué consideraciones tenéis en cuenta vosotros a la hora de aconsejar a un cliente o a un colega a la hora de elegir una sede para este tipo de disputas, tanto intra-América Latina como intra-Europa o involucrando partes de ambos lados del Atlántico. No sé si igual Carmen quiere empezar, que antes ha comentado el tema. Pues, bueno, decía antes Santiago de Chile, lo estamos viendo mucho para disputas que tienen que ver con Latinoamérica, pero más allá de eso, quizás un apunte interesante, porque quizás no es lo más esperable, es que anecdóticamente también, aunque hay algo de bigger data, ¿no?, que parece sugerir que por ahí hay una cierta tendencia, Londres está viviendo de alguna manera un momento más álgido, desde luego, del que se podía esperar a la luz del Brexit, ¿no? Yo creo que por varias cosas. Sí que es verdad que, bueno, se ha hablado mucho de cómo iba a impactar Brexit al arbitraje y a Londres como sede de arbitraje. Yo creo que la fuerza de Londres reside en su comunidad jurídica, tanto las cortes estatales como la comunidad arbitral, y esa percepción de neutralidad, nada de eso obviamente va a cambiar con el Brexit. Pero es que además lo que estamos viendo, de nuevo, de manera anecdótica, pero la survey de Queen Mary y de White and Case de hace un par de años parecía confirmar una tendencia similar, y es que Londres, en este contexto un poquito complicado al que aludía Fernando y sobre el que quizás merecería la pena volver, del arbitraje de inversiones en Europa, sobre todo a la luz de ACMEA y todo lo que ha venido después, y del acuerdo de terminación, de los tratados entre miembros de la Unión Europea, etcétera, pues Londres se postula un poco como una jurisdicción en la que quizás sea interesante estructurar una inversión a través de ella, ¿no? Ya nos quedamos fuera del ámbito comunitario y, por tanto, nos ahorramos muchos calentamientos de cabeza y muchos problemas a la ACMEA. De nuevo, creo que es un poquito pronto para aventurar una tendencia por ahí, pero sí que quería señalarlo porque es verdad que es un poco contraintuitivo, y sí que estamos viendo desde luego algunos inversores bastante interesados como en explorar las ventajas que Londres, una vez fuera de la Unión Europea, ofrece sobre todo en el arbitraje de inversión. Como sede de arbitraje comercial es difícil que Londres pierda su preeminencia, yo creo. Gracias. No sé si el profesor Tawil quería intervenir. Sí, Jordi, gracias. Yo creo que de nuevo el arbitraje siempre tiene mucha vinculación con los sistemas judiciales, ¿no? Cuando los sistemas judiciales funcionan, la gente tiende más a ir a los sistemas judiciales que al arbitraje, sobre todo por los costos. Cuando no funcionan, el arbitraje tiene preeminencia, y la sede tiene vinculación también con cómo funcionan los sistemas judiciales. Si los sistemas judiciales en un país funcionan, en general se busca, o esa sede es preferible que en aquellos otros que no funcionan, sobre todo por los recursos de nulidad. Como dice Carmen, yo creo que Santiago de Chile es una plaza que ha crecido. No creo que haya sido todavía masiva la erradicación de arbitrajes en Santiago, pero Santiago tiene más arbitrajes. Y después hay otras localidades, como puede ser Montevideo, Uruguay, en alguna época Buenos Aires en arbitraje comercial, no cuando el Estado está de por medio, que han funcionado, Bogotá. Yo no veo hoy en día una preeminencia de alguna jurisdicción en particular. Sí, reconozco que Santiago ha crecido, pero no veo una preeminencia, por lo menos en la región. Y en arbitrajes internacionales creo que siguen las jurisdicciones clásicas. París, Ginebra, Londres. Nueva York ha tenido problemas sobre todo por el temor a los punitive damages y
y algunas consecuencias que pudieran tener eventualmente los tribunales judiciales, pero no veo grandes cambios de las jurisdicciones clásicas. Gracias. Gracias. Julie, no sé si por alusiones a Nueva York quieres comentar algo. Me parece importante decir el siguiente, que estamos hoy disfrutando los frutos de los esfuerzos, inclusive de los panelistas participando en el evento de hoy y de muchos colegas en la región, para mejorar varios aspectos del proceso de arbitraje internacional en América Latina. Lo que significa en la práctica, cuando, por ejemplo, una empresa americana o europea está haciendo la pregunta de sí o no puede aceptar una sede de arbitraje en América Latina, el análisis del asunto cambió mucho durante los últimos 15 años y, de hecho, cada año el análisis se acerca mucho más de una decisión un poco difícil en cuanto al análisis de las ventajas y desventajas de hacerlo, y antes era mucho más fácil decirle a los clientes que habían riesgos y que era mejor realmente tener una sede fuera de la región, dado a la intervención judicial en varios aspectos del proceso. Hoy en día tenemos un track record, como decimos en inglés, de reconocimiento en muchos lugares del proceso de arbitraje, y algunas veces también un proceso es más rápido, aceptando una sede local y doméstica. Lo que permanece en algunos lugares, y eso es el caso de Brasil, por ejemplo, estamos viendo algunos aspectos del proceso que realmente no están contra el arbitraje, sino que en la práctica están creando problemas. Por ejemplo, en Brasil, cuando hay un litigio y hay una cláusula de arbitraje y la contraparte que quiere argumentar que el proceso judicial no debería existir y las partes deberían arbitrar, tener un arbitraje sobre la controversia, tiene no solamente que hacer el punto que existe una cláusula de arbitraje, sino que muy posiblemente entrar en todos los méritos del caso, porque el juez tiene la discreción de enfocarse solamente en el punto jurisdiccional o también permitir a las partes de presentar todas sus pretensiones, no solamente en cuanto al punto jurisdiccional, sino que también al mérito. Y este tipo de cosas que se encuentra en el código realmente no ayuda, porque en la práctica mismo que no haya una oposición judicial y hay un track record excelente de reconocimiento de las cláusulas, solamente el esfuerzo y el gasto de energía y de todo en hacer este tipo de presentaciones es realmente una desventaja. Entonces, sí, todavía hay trabajo, pero me parece muy interesante en las negociaciones de M&A que estamos viendo hoy en día, que hay realmente un debate a tener entre las partes y posiblemente no se insista tanto en la sede de arbitraje como lo veíamos antes. Muchas gracias. No sé si Eduardo o Fernando quieren añadir algo sobre este tema. Mira, yo lo único que señalaría es que en esto de sedes de arbitraje no negamos los abogados ser terriblemente conservadores, y yo creo que es lo que más o menos estaba refiriéndose Guido antes, y es que las sedes normales, estables y que tradicionales siguen siendo las mismas. Yo no estoy viendo una tendencia, sobre todo en asuntos Europa, América Latina, por una sede particular. Realmente en los casos en los que he intervenido como árbitro o como abogado, siguen hablándose de las mismas sedes que hemos estado hablando en los últimos 10, 15 años. Tal vez el único fenómeno positivo o que demuestra que sí ha habido un progreso en cuanto a la mejoría de las leyes arbitrales locales en América Latina y una cierta, digamos, internacionalización en las prácticas jurisprudenciales de las cortes latinoamericanas, es que sí
cuando se está discutiendo sobre sede del arbitraje, independientemente de que los nombres son los clásicos que acabo de decir, se hace ya hoy en día la pregunta de qué convendría más para la ejecución del laudo. Es decir, es un factor que se está tomando en cuenta. Obviamente, todos estos países son signatarios de la Convención de Nueva York, pero en algunos países en América Latina, el hecho de que el lugar del arbitraje sea local facilita aún más la ejecución del laudo arbitral, porque el laudo es verdaderamente ejecutable como una sentencia sin ningún tipo de diligencia administrativa o exequatur adicional. Y ese es un factor que se está tomando en cuenta, no necesariamente para preferir América Latina, pero es algo que ya hoy en día demuestra que efectivamente las sedes latinoamericanas pueden ser consideradas sin que ofrezcan un rechazo primario, como era el caso hace algunos años. Muchas gracias. Es un poco en esta línea, no sé si me podrían también comentar sobre el tema de las instituciones. Por ejemplo, antes se ha comentado, ahora con el tema del COVID, si las instituciones más locales pueden perder un poco de terreno a favor de las instituciones más establecidas internacionales. También, pues, por ejemplo, me gustaría saber la opinión de los dos panelistas en América Latina sobre la posibilidad de que surja alguna institución potente en América Latina a corto plazo. ¿Quiere empezar el profesor Will? Yo le cedería la palabra a Eduardo, que no ha hablado recién y que es una autoridad con los centros locales también. Yo creo que, a ver, en América Latina hay, y en esto coincido con lo que estaba diciendo Fernando, independientemente del COVID, ha habido un esfuerzo de los centros de arbitraje latinoamericanos por manejar y atender arbitrajes internacionales. Internacionales en el sentido en que por ahora pueden entender los centros de arbitraje latinoamericanos un arbitraje internacional, y es un arbitraje que tenga una parte local del mismo centro de arbitraje y un componente internacional. No estamos viendo en los centros de arbitraje y locales o en los centros de arbitraje de la región arbitrajes con muy contadas excepciones, pero no estamos viendo arbitrajes en que las dos partes no tengan ninguna vinculación con el centro o con la sede del arbitraje. Pero sí hay un esfuerzo grande de las entidades y de las instituciones de la región por internacionalizar sus prácticas y por tomar algo de mercado. Y si uno ve hoy en día el centro de arbitraje de Lima, si uno ve el centro de arbitraje de Bogotá, si uno ve el centro de arbitraje de Ecuador, el centro de arbitraje en Argentina, Brasil no, porque no hablo de Brasil, porque Brasil es un mercado diferente, monstruosamente grande, y en donde hay unos centros de arbitraje que tradicionalmente han manejado una cantidad enorme de casos. Pero sí hay un crecimiento y hay un esfuerzo grande. ¿Qué tanta confianza están generando esos centros para las partes no locales? Esa es la gran pregunta. Y para que se genere esa confianza, esos centros de arbitraje tienen que acabar de adaptar sus reglamentos y sus prácticas a estándares y a prácticas internacionales. Hoy en día seguimos viendo centros de arbitraje que tienen una proyección internacional, que ofrecen sus servicios como centros de arbitraje verdaderamente internacionales, pero que al usar el centro de arbitraje sigues viendo prácticas locales extrañas, y eso de alguna manera evita que se utilicen esos centros. Pero lo que va a pasar, creo yo, es que va a haber una depuración de los centros de arbitraje. Con Guido hemos hecho a través de ALARP un esfuerzo por crear un observatorio para el arbitraje en América Latina. Y dentro de eso, una de las cosas que estamos viendo en ese observatorio es quiénes son o cuáles son los centros de arbitraje relevantes en la región. Y nos hemos encontrado con que hay una cantidad absurda de centros de arbitraje, países muy pequeños con 7, 8, 9, 10 centros de arbitraje. Y eso va a tener, a raíz de esta situación, creo yo, una gran depuración, y vamos a terminar en la región con unos pocos centros que van a intentar y seguirán intentando competir con las instituciones internacionales, y lograrán ser competencia en la medida en que logren adaptar sus reglamentos y sus prácticas a prácticas internacionales. Eso toma esfuerzo y eso va a tomar un tiempo. Yo diría que con la excepción de países como Brasil y Perú,
donde el arbitraje está expandido realmente en forma masiva y los centros de arbitraje tienen un gran movimiento. En el resto de los países me parece que todavía son dos mundos distintos, el del arbitraje de los centros de arbitraje locales y los arbitrajes con los centros internacionales. Hay crecimiento, claramente CAM Santiago está creciendo, los centros de arbitraje colombianos tienen mucho movimiento, el centro ecuatoriano, la Cámara de Quito tiene movimiento, pero me parece que todavía siguen siendo ámbitos distintos, ¿no? Se va a ir aproximando a la medida que se desarrolle el arbitraje. Yo creo ahí, a diferencia de Fernando, que creo sinceramente que va a haber una revolución arbitral, no querida, pero sí por lo menos en el desarrollo del arbitraje. Y es una gran oportunidad para los centros locales para mostrarse como canales aptos para desarrollarse. Pero también, como dice Eduardo, no van a ser todos los que van a progresar, van a ser los que consigan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Yo creo que por eso vienen años muy interesantes en el desarrollo del arbitraje, más allá de la tragedia que involucra, por supuesto, la pandemia, ¿no? Solo un comentario adicional a la luz de lo que dice Guido. Yo estoy de acuerdo en que siguen siendo dos mundos distintos, el mundo de las grandes instituciones arbitrales y el mundo de estas instituciones más regionales. Lo que sí yo creo es que algunas instituciones regionales han aprovechado muy bien una preocupación legítima o no, pero una preocupación existente por parte de ciertos estados latinoamericanos, ¿no? Entonces, cuando ahora estos estados latinoamericanos entran en ciertos contratos con una cláusula arbitral con inversores extranjeros, pues nosotros sí que hemos visto, o un settlement agreement o lo que sea, que necesite una cláusula arbitral, una cláusula de resolución de controversias, lo que sí que estamos viendo es cómo por parte de ciertos estados se insiste en una sede latinoamericana, y cómo, y aquí enlazo un poco con lo que decía Julie, cómo esa pretensión que hace 15, incluso 10, incluso 7, 8, casi 5 años, el inversor hubiera dicho no way, de repente se están considerando y se están aceptando en muchas ocasiones, ¿no? Gracias. Y también me gustaría saber su opinión sobre si realmente es muy importante para un país o para una ciudad convertirse en una sede atractiva o desarrollar una institución arbitral prestigiosa, o tampoco, bueno, beneficia obviamente a la comunidad legal de ese sitio, pero aparte de eso, ¿cuál es la ventaja, ¿no? Si vale la pena poner mucho esfuerzo en eso o no. Quien quiera, si es que alguien está interesado en contestar. Sí, yo creo, a ver, yo haría un comentario en eso, y es que creo que hay una confusión en América Latina entre ser sede de arbitraje y ser hub de arbitraje. Yo creo que son dos cosas completamente distintas. Hay unas instituciones en América Latina que han hecho un esfuerzo enorme y tienen unas instalaciones realmente buenas, internacionalmente competitivas, pero eso no hace que el país sea una buena sede de arbitraje. Entonces, creo que lo primero que tienen que entender los centros es que pueden ser muy buenos hubs de arbitraje. La Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tiene convenios con casi todas las instituciones del mundo, tiene unas sedes de arbitraje realmente buenas, pero pues yo no diría que Colombia es hoy una sede recomendable de arbitraje, con el debido respeto y cariño por mi país. Entonces yo creo que ahí tienen que balancear un poco y entender que ser un buen hub de arbitraje es una cosa y ser una buena sede de arbitraje es una cosa completamente distinta. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, y volví a hilar con el tema de las sedes arbitrales, yo creo que el criterio sede arbitral es cuando efectivamente tenemos una sede en que partes confían en esa sede independientemente de la conexión directa, indirecta, cercana, lejana, que el arbitraje y las partes tengan con esa sede. Y yo, por ejemplo, citemos el caso brasilero. Hay muchísimo arbitraje en Brasil, pero sinceramente, y ustedes los que han hecho bastante arbitraje en Brasil también, como sobre todo Julie, me dirán si efectivamente encontramos tantos arbitrajes que estén totalmente desconectados con Brasil y que las partes han escogido Brasil porque les parece, a título de Londres, París o Nueva York, que es una sede que es perfectamente adecuada para el arbitraje. Y mi sensación, por lo menos en mi experiencia personal, es que todos los casos, por lo menos en los que yo he participado en Brasil y de los que yo conozco, tienen alguna conexión directa con Brasil. Entonces,
esa noción de sede en América Latina hasta el día de hoy, nadie ha podido desarrollarla. Calificaría simplemente, tomando lo que mencioné en un momento dado Guido, tal vez el único país que algo ha hecho, pero nunca a un nivel que podamos calificarlo de sede realmente hub, como decía Eduardo, es Chile. Pero los demás solamente manejan arbitrajes o locales o que tengan alguna conexión con esta sede. Gracias. No sé si alguien más quería comentar sobre este tema. Si no, pasamos al siguiente ya para completar este capítulo sobre cuestiones más procedimentales de los arbitrajes. Si podemos hablar un momento del tema de los tribunales y de los árbitros, ¿no? Igual es posible que tengamos en la audiencia personas interesadas en ejercer como árbitros en disputas entre América Latina y Europa o internas. Entonces, si me pueden dar un poco su visión de cuál es el perfil ideal para este tipo de disputas entre partes de ambos lados. Quien quiera empezar. No sé si Julie, por ejemplo, te apetece comentar este tema que... Designada por el moderador. Me parece que el perfil de hecho que un árbitro puede tener en una disputa latinoamericana, las características son similares a otros arbitrajes internacionales, pero depende, hay varias perspectivas, ¿no? Depende si estamos hablando del árbitro nombrado por una de las partes o estamos hablando del presidente. Yo creo que hay perspectivas que posiblemente son diferentes para una compañía latinoamericana involucrada en un arbitraje y una compañía que tiene una inversión o un contrato con una latina. Pero en general, yo diría que el perfil del árbitro en disputas internacionales con aspectos relativos a la región debe involucrar los dos, ¿no? El perfil ideal es el árbitro que tiene conocimiento de la región y también al mismo tiempo que es internacionalizado o internacionalizada en los procesos. Yo creo que Fernando lo mencionó, estamos viendo sí un desarrollo siempre más grande en cuanto a nuestros procesos y nuestro entendimiento común sobre lo que debería suceder dentro de un arbitraje. Y yo creo que eso es bien importante para desarrollar los mejores procesos. Y sí, las partes están buscando a árbitros que tienen mucha experiencia en procesos internacionales. Hay una cierta disrupción cuando los abogados no conocen el proceso y están tratando el proceso de arbitraje internacional como si fuese realmente puramente doméstico. Y estoy incluyendo a mis colegas americanos dentro de este ejercicio. Nos ayuda cuando todos tenemos un poco de conocimiento y experiencia con estas cosas y claramente que el proceso debe acomodar también a las diferencias. Eso es la riqueza de nuestro proceso de arbitraje internacional. Gracias, profesor Tawil. Adelante. Yo creo, primero quiero aclarar que tener barba no es un requisito, ¿no?, para ser árbitro. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el track record. La gente cuando busca un árbitro busca a alguien que pueda ser previsible. Es difícil, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, sobre todo cuando actuaba más como counsel, es difícil que alguien elija a quien no conoce, que no necesariamente tiene que ser como árbitro, pero tiene que haberlo visto actuar en algún lado. O por lo menos conocer gente que lo haya visto actuar. No va a ser, o va a ser muy difícil que alguien elija nada más que por un currículum. Entonces creo que aquellos que quieren
ingresar como árbitros a conflictos importantes, lo que tienen que buscar es la manera de ir interviniendo, sea como counsel en algunos casos, sea como árbitros en casos menores, etcétera. Pero no es que uno nace árbitro. Eso, sobre todo discutido mucho cuando se está hablando de aquel que es abogado y árbitro, etcétera, es una falacia. Uno tiene que ir construyendo una carrera y a medida que uno construye la carrera se van dando las posibilidades de ser árbitro, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Adelante. Sí, dentro de tu pregunta estaba también como ¿qué se le puede decir a la gente que quiere a la nueva generación? Fernando mencionaba muy acertadamente que tenemos una cantidad de caras nuevas, de gente nueva, de una generación nueva de árbitros. Y la pregunta es, ¿qué le puede uno decir a toda esa generación que quiere entrar en esto? Y yo haría 2 o 3 comentarios en eso. Primero, que hoy en día es un mundo de pronto muchísimo más competido que el que nos tocó a nosotros. Nosotros entramos al arbitraje por distintas razones, cada uno. Creo que la mayoría de nosotros entramos por razones distintas al arbitraje. Pero primero, es un mundo mucho más competido. Segundo, necesitan tener, además del conocimiento del arbitraje, yo no creo, y con Fernando alguna vez hemos hablado de eso, yo no creo en los expertos en arbitraje. Creo que tienen que ser ante todo abogados. Y además, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, tienen que conocer una industria de alguna naturaleza. Tienen que conocer, o porque hayan trabajado en M&A, o porque conozcan la industria de gas y petróleo, o porque hayan hecho proyectos de infraestructura, pero tienen que conocer un área del derecho y tienen que conocer una industria. No creo, y ese es un mito que hay que romper, que haciendo especializaciones en arbitraje, y lo pongo en unas comillas grandísimas, y sin saber nada más que arbitraje y reglamentos, se pueda llegar a hacer realmente una carrera como árbitro, por lo menos una carrera seria. Muchas gracias. No sé si los que no han hablado quieren añadir algo. Muy brevemente, ¿no? Pero decía Guido antes, lo que buscamos al nombrar árbitro es previsibilidad. Yo estoy de acuerdo. Añadiría que el mayor proxy de previsibilidad para mí es la competencia, ¿no? O sea, es buscar a esa gente que tenga capacidad analítica, capacidad de trabajo. Totalmente de acuerdo también con lo que comentaba, por ejemplo, Eduardo. Vemos muchas veces una sobreespecialización en arbitraje que al final yo creo que no es lo que buscamos. O sea, buscamos mentes jurídicas brillantes que además se vayan a estudiar los casos con la debida atención y que nos puedan, por tanto, prestar ese servicio de la mejor manera posible. Y en eso hay que concentrarse. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues volvemos al punto quizás que mis colegas hacían, ¿no? Experiencia y en una o en otra capacidad, y no necesariamente tampoco en el mundo del arbitraje, pero sí que convencer a los demás de esa competencia. No, yo añadiría simplemente desde el punto de vista de los jóvenes que están interesados en el mundo arbitral, y aquí hablo con mi sombrero de director de reclutamiento en el despacho para el arbitraje internacional. Yo lo que busco en un CV nuevo, en un CV que llega para comenzar, estoy buscando una formación jurídica sólida. O sea, la práctica arbitral se la enseñaré yo. La práctica arbitral la desarrollarán trabajando conmigo y con el equipo. Pero lo que yo no tengo tiempo para enseñarle es qué son obligaciones y qué son contratos. Entonces yo necesito a alguien que tiene una formación sólida, que sabe perfectamente distinguir entre diferentes sistemas jurídicos y ya conocer el reglamento, saber cuáles son las estrategias, es parte de la experiencia que el equipo se encarga de compartir con él. Sobre la selección de árbitro, yo tal vez una sola cosa que es lo que yo evito, que es el árbitro unidimensional. Y cuando digo unidimensional es el profesor de derecho, exclusivo profesor de derecho, el árbitro que no ha hecho más en la vida que ser árbitro, el académico que solamente le interesa la parte académica. Yo necesito a alguien que tenga una visión global, una persona que no pueda
que no solamente mire el problema desde un solo ángulo, sino que pueda mirarlo desde diferentes ángulos. Y obviamente que trabaje. Yo creo que hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que no hay nada peor que el árbitro que no realmente se empapa de los documentos, y eso probablemente es una de las situaciones que todos queremos evitar y que incluso probablemente hoy en día hacen que muchos de los grandes nombres los miremos con un poco de recelo antes de designar. Gracias, interesante. Pues para cerrar este capítulo de comercial, y después vamos a intentar hablar un poco sobre temas de inversión, sí tenemos una pregunta del público de una abogada de Hong Kong que nos pregunta por las tendencias en arbitraje comercial entre partes latinoamericanas y chinas, en términos de sedes, diferencias culturales, tipos de inversión, y también la pregunta de si creen que Hong Kong puede ser una sede popular para este tipo de disputas. Singapur también está ahí. A ver, eso no sé si alguno de ustedes tienen experiencia en este tipo de disputas o pueden contestar a la pregunta, profesor Tawil. Sí, yo la experiencia que tengo en este momento, tengo justo casos donde me toca ser presidente con partes chinas y europeas, es que está más la discusión en sedes entre lo que puede ser Singapur, Dubái, etc. Esos son los lugares que estoy viendo. Por supuesto, Hong Kong, como Singapur, son sedes históricas y con grandes centros. El tema con Hong Kong, me parece, es que hay un question mark sobre la situación política, ¿no? Evidentemente eso debe llevar a pensar un poco sobre Hong Kong, pero si no fuera por la situación política actual, sin duda Hong Kong, Singapur son las sedes preeminentes en Asia, por lo menos claramente desde la perspectiva del arbitraje, ¿no? Mira, yo añadiría eso. Yo recientemente, digamos, en los últimos 3 años, he tenido 3 asuntos entre China, Europa, China, América Latina, directamente, digamos, partes chinas, obviamente sobre base de contratos, y esto es importante, sobre base de contratos firmados entre el 2010-2014. Entonces, estamos hablando de otra época en la que se pactaron las cláusulas compromisorias, y en los 3 casos había uno en Londres, uno en París y otro en Sao Paulo. Eran las 3 sedes que estaban fijadas en esos 3 contratos. Y los asuntos todos relacionados con petróleo. O sea, digamos, la experiencia que yo he tenido arbitrando directamente con partes chinas se concentra en esas sedes, y respondiendo un poco a la pregunta, y a ese tipo de industria. Solo un apunte muy breve adicional, pero enfatizando quizás un punto que ya ha hecho Guido, pero a mí me parece que Hong Kong le va a costar un poco recuperarse de lo que se ven hoy en día como vicisitudes políticas y un riesgo político importante en el futuro próximo. Obviamente en los contratos en los que ya esté como sede, pues ahí queda, aunque anecdóticamente también hemos visto intentos de cambiarla, pero Hong Kong ahora, a día de hoy, incluirla como sede en un contrato va a costar quizás un poquito. Fernando mencionaba una cosa importante, y es que las cláusulas con partes chinas, la época de las cláusulas, lo que sí estamos viendo en América Latina, no en el área de petróleo, sino en el área de infraestructura y obra pública, es que hay una cantidad de compañías chinas entrando, y los pactos de arbitraje que están celebrando para entrar al mercado aceptan sedes latinoamericanas y aceptan la sede del lugar donde va a ser la obra, simplemente porque necesitan entrar al mercado. Entonces están aceptando sedes que un inversor sofisticado europeo o americano no aceptaría, pero ellos simplemente es parte de su negocio y es parte de la propuesta de valor que están dándole a los estados. Y sobre todo, un punto adicional que en la línea de lo que dice Eduardo, no hay que olvidar que las grandes obras de infraestructuras en América Latina son Parece que en la gran mayoría de los casos por entidades paraestatales. Entonces es negociable la sede del tribunal en el país latinoamericano.
Y mi experiencia es bien similar a la experiencia de Fernando y a los comentarios de Eduardo. Yo creo que antiguamente estábamos viendo más sedes de arbitraje en Londres y en París con partes asiáticas, y ahora en unos años estamos viendo un crecimiento y una aceptación grande de sedes de arbitrajes locales. Y quiero decir también aceptación del idioma en español o en portugués, lo que me pareció extraño, para decirlo francamente, cuando hay organizaciones que no tienen la capacidad internamente de participar realmente en el idioma designado. Y sí, claro que estamos viendo en inglés también, pero hay movimiento, hay movimiento y una aceptación grande de los procedimientos locales. Sí, totalmente de acuerdo. Yo en parte me pregunto también hasta qué punto esto no responde a que las empresas chinas a veces están menos preocupadas por cuál va a ser realmente la sede arbitral, porque, y de nuevo, esto es más anecdótico que otra cosa, pero por lo que sea, porque tienen detrás a China, porque tienen un peso económico en la región o en el país, pero sí que anecdóticamente nos da la impresión de que se llegan a más acuerdos transaccionales o por la cultura jurídica, ¿no? Incluso, pero se llegan a más acuerdos transaccionales que las empresas de otros países, ¿no? Entonces, quizás eso también sea uno de los elementos que influye a la hora de que estas empresas acepten sedes locales que otras empresas de otras nacionalidades no siguen sin aceptar, ¿no? La sede puramente local, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quiere añadir algo sobre la pregunta. Pues entonces, igual podríamos ahora dejar un poco el arbitraje comercial, que hemos, yo creo, ya comentado bastante, y hablar un poco sobre el arbitraje de inversión, particularmente en Europa, ¿no? Han pasado cosas bastante relevantes en los últimos años, ¿no? Ha habido decisiones importantes del Tribunal Europeo de Justicia. Entonces sería interesante que quien pueda nos ofrezca un poco su visión de las perspectivas, ¿no? para el arbitraje de inversión en Europa. No sé si Carmen quiere empezar. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ACMEA, no hace falta que nos detengamos en ACMEA, creo que todos conocemos bien ACMEA, creo que todos conocemos también bien el acuerdo de terminación de los tratados bilaterales de dentro de la Unión Europea de mayo de este año, y en realidad lo que esto nos deja es un poco un panorama al que nos enfrentamos bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa idea de la Corte Europea de Inversiones que se está manejando por parte de la Comisión? Esa idea de un tribunal permanente que fuera encargado de dirimir disputas de inversión entre inversores y Estados miembros. ¿Y qué va a pasar con esa idea también de la Corte Multilateral de Inversiones que la Unión Europea está fomentando de manera bastante agresiva, entiéndase en el buen sentido de la palabra, ¿no? La Corte Europea de Inversiones yo creo que de momento es nada más que un proyecto que seguramente además ahora con el COVID va a retrasarse un poquito más todavía, porque jurídicamente es medio complejo, ¿no? Requeriría o modificar los tratados de la Unión Europea, o un acuerdo de los 27, en fin, no creo que estemos ahí en el corto plazo, pero donde sí que estamos viendo más avances en el corto plazo es en esta idea de la Corte Multilateral de Inversiones, ¿no? Este sistema también de jueces permanentes nombrados por los estados, que supuestamente nos va a resolver todos los problemas de legitimidad, de conflictos de imparcialidad y todos los problemas horrorosos que tiene el arbitraje de inversiones. Y bueno, obviamente estoy utilizando un tono medio irónico ahí, ¿no? Pero bueno, esto ya se ha incluido en CETA con Canadá, se ha incluido en el acuerdo con México también, Vietnam,
Singapur, en fin, y ahí está, ¿no? Y al lado de ese mecanismo procesal un poquito distinto del tribunal arbitral, tal y como lo entendemos todos, impulsando también unos estándares más limitados sobre la protección de los inversionistas, con declaraciones además de dudosa, bueno, medio dudosas por parte de algunos miembros también de la comisión, diciendo que efectivamente esto era lo que había que hacer porque había que proteger un poco a los estados, ¿no? Yo entiendo perfectamente de dónde viene la comisión y de dónde viene la Unión Europea, ¿no? El derecho comunitario, de hecho, fue mi primer amor, y entiendo perfectamente que el principio de confianza mutua entre los estados miembros, que al final es un principio que choca un poco con el sistema de inversiones tal y como lo entendemos tradicionalmente, es uno de los pilares básicos del derecho comunitario. Entiendo también esos principios de primacía del derecho europeo, de autonomía del derecho europeo, que francamente están en la base de lo que hoy conforma la Unión Europea. Lo que pasa que a mí me parece que, entre tanto, la Comisión no ha acabado de comprender de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? O sea, a mí me parece que se ha enfrascado un poquito en una discusión medio dogmática, adoptando una retórica, me atrevería a decir casi populista y a veces carente de fundamentación fáctica y teórica, y no han comprendido que en realidad el arbitraje de inversión, con todas las mejoras que haya que hacerle, y que yo creo que nadie discute, pero que con todas las mejoras que haya que hacerle, el arbitraje de inversión al final es sobre el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es la base fundacional de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Lo que yo sí que creo es que estamos obviamente frente al final, desde luego, del sistema como lo conocíamos hasta ahora, desde luego en Europa, porque la voluntad política dentro de la Comisión es enorme. Se ha convertido en una especie de leitmotiv y casi un principio fundacional, como en su momento fue, pues eso, la privacidad del derecho comunitario, etcétera, etcétera, y lo están exportando un poco al resto del mundo, también a Latinoamérica, ¿no? Con ese acuerdo con México, por ejemplo, del que hablábamos, que prevé efectivamente la creación de ese tribunal permanente y con un sistema de apelación también, con jueces permanentes, todos nombrados por los estados. Entonces, eso es a tenerlo muy en cuenta en Europa, pero también en el resto del mundo, porque puede haber ahí una expansión. Se ha hablado mucho, por último, de la expansión. Yo creo que ahí no vamos a llegar. Es verdad que cuando uno lee la decisión de ACMEA, pues muchos de los principios que se hacen en ACMEA no son diferentes de lo que existe en derecho comercial, pero bueno, yo creo que de momento se ha contenido bien un poco el cisma al mundo del derecho de la inversión, y ahí estamos. Pero sí que me parece que todos como practicantes del arbitraje, como componentes del mundo arbitral, tenemos que seguir reflexionando sobre estos temas, porque el debate está aquí para quedarse, y ni COVID ni no COVID nos debería hacer olvidar que este es un tema que va a resurgir con fuerza en cuanto se pase un poco la situación de excepción. Muchas gracias, Carmen. No sé si alguien quiere igual defender un poco la Comisión Europea, que ha sido duramente criticada, o ofrecer cualquier otro comentario. No era mi intención, es una crítica. Una crítica constructiva, efectivamente. A ver, yo no es que quiera defender la comisión, yo lo que quisiera es un par de ideas, porque creo que no tenemos mucho tiempo. No olvidemos, y a veces se nos olvida, que el arbitraje de inversión existe porque los estados querían que existiera. O sea, fue una decisión soberana de los estados que aceptaron que hubiera arbitraje de inversión. Y así como un día decidieron que hubiera arbitraje de inversión, mañana perfectamente y legítimamente pueden decidir que ya no les gusta más. Entonces, yo no creo que aquí la discusión sea maniqueísta, es que esto es bueno y esto es malo. Por las razones que sea, y no estoy juzgando si los estados tienen razón en este famoso backlash respecto al arbitraje de inversión, pero no se nos olvide que esto es fruto de la voluntad de los estados, y así como apareció, podrá desaparecer si los estados llegan a esa conclusión. Con un segundo aspecto, que el arbitraje de inversión, por definición, tiene un altísimo componente político. O sea, ¿por qué? Porque están dineros públicos, porque es el interés del Estado, porque el Estado lo manejan políticos, porque los políticos tienen que responder a sus electores, y eso es igual en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Eso me permite llegar a dos puntos concretos, que es lo que está sucediendo en Europa. Y es de una parte ACMEA, que ya lo hemos citado, y de otra parte la declaración conjunta pseudointerpretativa que algunos estados han hecho respecto efectivamente de cómo funcionan los tratados de la Unión Europea.
no tiene carácter de interpretación conjunta porque no todos han firmado esa declaración, pero sí vemos que efectivamente pretenden influir la interpretación de los tratados por parte de los tribunales arbitrales. Carmen decía muy gentilmente que ya no sabía para dónde va la comisión. Yo sé perfectamente para dónde va la comisión. La comisión es política. Y las decisiones ACMEA y las declaraciones que ha hecho la comisión y la declaración conjunta de ciertos estados es simplemente política. Entonces, cuando desde el punto de vista jurídico se analiza ACMEA, es una aberración jurídica. Cualquiera que haya leído ACMEA entiende que es una aberración jurídica. ¿Y cómo jueces de ese nivel pueden cometer aberraciones jurídicas? Simplemente porque están recibiendo la presión política de la Comisión y de los Estados miembros de la comunidad. Y esa es la única y simple realidad de lo que está sucediendo hoy en Europa en arbitraje de inversión. ¿Cuál será el futuro? El que los Estados quieran. Obviamente, los tratados en vigor no es fácil denunciarlos, los tratados existen, no es fácil verificarlos, pero sí es claro y se ve que por una gran mayoría de los estados europeos hay una voluntad de poner cortapisas al arbitraje de inversión y como no es origen de los estados, si eso es lo que quieren hacer, terminarán haciendo. Muchas gracias, Fernando. Ya veo que es un tema que en Europa se vive con pasión e interés. No sé si Julie, como testigo desde el otro lado del Atlántico de todos estos líos, quiere ofrecer algún comentario. Haría otro comentario sobre la posibilidad de las discusiones que estamos viendo de manera recién en base al COVID-19, si o no vamos a tener muchas demandas de arbitraje internacional de inversión sobre alegadas expropiaciones o tratamiento inequitable, ¿no? Varios estados están tomando medidas, posiblemente algunas temporarias, otras más permanentes. Y lo que me parece interesante notar en cuanto a este tipo de posibles demandas es, yo creo que por un lado muchos tenemos la impresión de que la demanda puede ser un poco complicada en base a la obvia necesidad para los estados de tomar medidas en varias áreas de sus actividades para manejar la crisis del COVID. Y por el otro lado, también todos sabemos que hay varias circunstancias donde los estados pueden usar algunas circunstancias como pretextos para posiblemente tratar los inversionistas o los inversores de manera inequitable o de otra forma violando a los tratados de inversiones. Eso, el último comentario también es que ya tenemos una cierta jurisprudencia en cuanto a la defensa de necesidad y claramente el concepto de defensa de necesidad mismo asumiendo una posible violación del tratado, la discusión sería centrada, enfocada en cuanto a si o no el Estado tiene el privilegio de usar la defensa de necesidad, y muchos de los argumentos en esta área pueden ser bien fuertes. No estoy... yo creo que nadie sabe realmente si eso es, como decimos en inglés, a tempest in a teapot, si realmente vamos a ver casos o no. Pero desde el punto de vista jurídico, puede ser algún desarrollo interesante en cuanto a la discusión de los conceptos. Muchas gracias. El profesor Tawil creo que quiere intervenir. Sí, yo creo que como muy bien dijo Julie antes, la pandemia ha generado un fenómeno único que es el mismo fenómeno económico, sanitario y de alguna manera la misma necesidad jurídica, por lo cual a nivel mundial estos van a ser los temas de los próximos años como consecuencia del coronavirus, el desarrollo de la emergencia, el desarrollo de la fuerza mayor, etcétera. Yo no voy a dar una opinión sobre el fondo, pero lo que sí me parece también es que eso no vamos a ver el resultado hasta de acá 5 o 10 años. Porque lo que se van a ir desarrollando son decisiones individuales y a partir de esas decisiones individuales puede terminar habiendo una conciencia colectiva o un desarrollo colectivo, pero eso no va a aparecer inmediatamente, por lo cual
los nuevos desarrollos los vamos a ver en el tiempo, pero claramente van a ser los desarrollos del futuro, por lo menos en arbitraje de inversión y con estados. Muchas gracias. Carmen, sí. Sí, brevemente. Yo creo que lo que vamos a ver, si vemos algo, ¿no? Pero efectivamente, si vemos estos casos llegando a tribunales de inversión, lo que se va a repercutir es, bueno, efectivamente, principios como el estado de necesidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto yo creo que a nadie se le escapa que efectivamente una pandemia en principio calificaría, ¿no?, dentro del estado de necesidad. Pero lo que va a hacer es un desarrollo de principios jurídicos que quizás tenemos un poquito menos sobados en derecho de las inversiones, como es el de proporcionalidad, el de no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Como temitas ahí que tradicionalmente en la jurisprudencia han pasado más desapercibidos y que creo que se adaptan muy bien a la situación del COVID. Ya que tengo la palabra, en 30 segundos, pero contestar simplemente a un punto muy interesante que ha hecho Fernando, ¿no? Fernando nos decía, bueno, es que esto al final es una decisión de los estados política de replegarse frente al arbitraje de inversión. Es que no estoy segura de que sea tanto así, ¿no? O sea, yo creo que me da la impresión de que esta cruzada viene más de una, casi de la tecnocracia que de los políticos. O sea, yo no oigo ese debate furibundo en Europa, dentro de los Estados miembros, contra hoy el arbitraje de inversión, más allá de los, bueno, de lo que todos conocemos, ¿no? Pero que me da de verdad la impresión de que esta es una cruzada que está llevando más que nada a la Comisión sobre la base de nuevo, buenas intenciones jurídicas de lo que entiende que debe ser el derecho comunitario y el concepto del bloque comunitario. Y luego, mi último punto es que, y un poco en tensión con lo que acabo de decir, pero donde sí que me parece que la opinión pública, incluso los practitioners de arbitraje, hemos cambiado un poquito europeos, hemos cambiado un poquito la perspectiva, es cuando nos ha tocado a nosotros, ¿no? O sea, el arbitraje de inversiones como estaba nos parecía maravilloso en América Latina. Ahora, cuando han venido los casos a Europa ya nos han parecido no tan bien, porque, bueno, porque al final los países europeos tenemos un Estado de Derecho fuerte y no lo necesitamos. Me parece que no es así, o sea, obviamente tenemos un Estado de Derecho fuerte, pero lo que quiero decir es que pueden haber abusos y es importantísimo, yo creo, seguir contando con un sistema que permita hacer que estos estados sean accountable de esas mismas cosas. Lo dejo ahí, que sé que no tenemos tiempo. Bueno, si alguien quiere responder o añadir algo a lo que ha dicho Carmen. Sí, creo que Carmen y Fernando han tocado un punto muy importante en esto. Fernando hablaba del backlash y Carmen hablaba ahora con mucho tino de poco de la actitud de Europa. Yo quiero simplemente dejar una inquietud planteada. Cuando América Latina se unió en bloque, de las pocas veces que hemos visto a América Latina unida en bloque para el famoso no de Tokio frente al convenio CIADI, se criticó a América Latina por su posición de la doctrina Calvo, etc. Lo que me pregunto yo es si no estamos hoy frente a una doctrina Calvo europea más evolucionada, que fue precisamente la doctrina con la que se criticó tanto a América Latina. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más? No, simplemente confirmaría lo que yo mencioné antes, diciendo que en materia de inversión parece que hoy en día es Europa la que se está inspirando en América Latina y no al contrario. Y posiblemente un punto que puede juntar nuestra discusión sobre los arbitrajes comerciales y los arbitrajes de inversiones y los eventos recientes con el COVID-19, que es que el concepto práctico y jurídico de la alocación de riesgos. Porque lo que vemos en los contratos es la importancia primordial de entender lo que fue el acuerdo de las partes en cuanto a su designada alocación de riesgos. Y de hecho, el concepto es bien parecido dentro de la interpretación de los tratados de inversiones, en cuanto a sí o no el Estado tiene el derecho de actuar y de manejar una crisis y cómo se aloca, cómo hacemos la alocación del riesgo entre el Estado y el inversionista. A mí me parece que los eventos recientes están realmente juntando
de manera práctica e intelectual conceptos bien similares y de nuevo, cualquier crisis genera una oportunidad y mismo viendo la gravedad de los eventos, del punto de vista puramente jurídico y intelectual, lo que estamos viendo es un desarrollo inigualable en cuanto a la discusión y la interacción que todos tenemos como abogados y árbitros en el arbitraje comercial y de inversión, una conversación muy, muy rica al momento. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que ya no tenemos más tiempo, así que muchas gracias a todos por participar en el seminario. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Y aquí lo dejamos. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.